En el corazón de una época marcada por el conflicto global, el Proyecto Manhattan se erige como uno de los logros científicos más colosales y controvertidos del siglo XX. Era un esfuerzo que mezclaba la urgencia militar con el ingenio científico, un intento desesperado de desarrollar un arma que pudiera decidir el curso de la Segunda Guerra Mundial antes de que los nazis lograran hacerlo. Pero el Proyecto Manhattan no surgió de la nada. Sus orígenes se remontan a la preocupación creciente de la comunidad científica internacional tras el descubrimiento de la fisión nuclear en 1938. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, científicos como Albert Einstein o Leo Szilard enviaron una carta al presidente Roosevelt advirtiendo de que los nazis podían estar trabajando en una bomba nuclear. Esto dio inicio a un proyecto que eventualmente movilizaría recursos sin precedentes. En este contexto, Robert Oppenheimer, físico teórico de renombre, fue designado como líder científico del proyecto. Su elección no fue casual, su capacidad para comprender conceptos abstractos, junto con su habilidad para unir a expertos de diferentes disciplinas, lo hizo ideal para una tarea tan monumental. Sin embargo, su liderazgo también enfrentó críticas. Su carácter reservado y su tendencia a cuestionar la moralidad de sus acciones lo convirtieron en un líder complejo, y a menudo, enigmático. El Proyecto Manhattan produjo innumerables documentos técnicos, estratégicos y logísticos. Cada uno de ellos representaba un eslabón en la cadena que llevó al desarrollo de la bomba atómica. Pero hay un informe, atribuido a Oppenheimer, que destaca no por su contenido conocido, sino por su misteriosa desaparición. Este documento, supuestamente escrito en los momentos finales del proyecto, habría contenido reflexiones y análisis que podrían cambiar nuestra comprensión de esta etapa de la historia. El Proyecto Manhattan no era simplemente una operación científica, era una empresa militar industrial gigantesca. Desde su inicio, en 1942, hasta su conclusión en 1946, movilizó a decenas de miles de personas, desde científicos de renombre hasta obreros que desconocían por completo el propósito de su trabajo. El presupuesto inicial, estimado en unos $6.000, rápidamente se expandió hasta superar los 2.000 millones, una cifra astronómica para la época. A nivel técnico, los desafíos eran titánicos. Los científicos tenían que desarrollar un método para separar isótopos de uranio-235 del uranio natural, un proceso que requería enormes recursos energéticos y tecnología innovadora. Paralelamente, trabajaban en el diseño de una bomba de plutonio, basada en el principio de implosión, una técnica completamente nueva que requería precisión matemática y una ejecución impecable. Robert Oppenheimer fue quien centralizó estos esfuerzos desde Los Álamos, en Nuevo México. Mediante su dirección, se reunieron algunas de las mentes más brillantes del mundo, incluidos Enrico Fermi, que construyó el primer reactor nuclear, o Richard Feynman, conocido por su ingenio. Pero no todo era cooperación y camaradería. Las tensiones eran palpables, no solo por la presión del trabajo, sino por las diferencias filosóficas entre los científicos y los militares que supervisaban el proyecto. Es en este entorno de alta tensión, donde se especula que Robert Oppenheimer redactó el informe perdido. Según algunas fuentes, el documento abordaba no solo los aspectos técnicos del proyecto, sino también reflexiones sobre su significado ético y político. En particular, habría expresado su preocupación por el impacto de las armas nucleares en el futuro de la humanidad, una inquietud que marcaría su vida posterior. El informe perdido, aunque envuelto en misterio, no carece de menciones indirectas. Varias cartas y memorandos de la época hacen referencia a un documento que fue presentado a altos mandos del gobierno estadounidense a finales de 1945. Este informe, según los rumores, fue escrito por Oppenheimer, como una especie de resumen final del proyecto Manhattan, una combinación de logros técnicos y advertencias filosóficas. Testimonios de algunos colegas de Oppenheimer también refuerzan la idea de su existencia. Uno de ellos, citado en entrevistas décadas después, habló de un documento que iba más allá de la ciencia, abordando cuestiones que nadie más se atrevía a plantear en aquel momento. Este testimonio coincide con la personalidad de Oppenheimer, que tras el uso de las bombas en Hiroshima y Nagasaki,
expresó abiertamente su ambivalencia hacia el resultado de su trabajo. La duda es lo que pudo haber contenido este informe. Algunas teorías sugieren que Robert Oppenheimer habría explorado la necesidad de establecer un control internacional sobre las armas nucleares, anticipándose a la carrera armamentística que definiría la Guerra Fría. Otros creen que el documento podría haber señalado lagunas o vulnerabilidades en los diseños existentes, información que habría sido considerada demasiado peligrosa para ser archivada junto con el resto de los documentos del proyecto. Sin embargo, también hay quienes piensan que el informe pudo haber sido demasiado personal, más una reflexión filosófica que un análisis técnico. En este caso, su desaparición podría haber sido una decisión consciente de Oppenheimer o de las autoridades, para evitar que sus ideas influyeran en debates públicos o políticos posteriores. El contexto de la época proporciona claves importantes para entender el motivo que pudo llevar a la desaparición del informe. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encontraba en una posición de poder sin precedentes, pero también enfrentaba nuevas amenazas. La Unión Soviética, hasta entonces aliada, se convirtió rápidamente en una rival ideológica y militar. La tecnología nuclear, que había sido un secreto cuidadosamente guardado durante la guerra, se convirtió en el centro de la rivalidad entre las superpotencias. La pérdida del monopolio nuclear por parte de Estados Unidos en 1949, cuando la Unión Soviética aprobó su primera bomba atómica, desató una carrera armamentística que definió la Guerra Fría. En este clima de tensión, cualquier documento que contuviera información técnica, política o estratégica sobre las armas nucleares habría sido extremadamente valioso. Si el informe perdido cayó en manos equivocadas, ya sea por espionaje o por filtraciones accidentales, podría haber cambiado el equilibrio de poder. Alternativamente, si el gobierno estadounidense lo eliminó deliberadamente, es posible que lo consideraran una amenaza para su posición dominante. Por otro lado, también debemos considerar la figura de Oppenheimer en esta ecuación. Tras la guerra, su relación con el gobierno se deterioró rápidamente. Su oposición al desarrollo de la bomba de hidrógeno y su llamado a la cooperación internacional lo convirtieron en una figura controvertida. En 1954, fue acusado de simpatizar con el comunismo y despojado de su autorización de seguridad. Es posible que el informe perdido jugara un papel crucial en estos eventos. Las teorías sobre la desaparición del informe son tan variadas como intrigantes. Una de las más extendidas sostiene que el gobierno estadounidense lo clasificó y lo escondió de manera intencional. Si el documento contenía críticas al uso de las bombas o advertencias sobre la proliferación nuclear, podría haber sido considerado subversivo o políticamente inconveniente. Otra teoría plantea que el informe fue robado por espías soviéticos. Durante el proyecto Manhattan, la red de espionaje soviética logró penetrar sus defensas, obteniendo información clave que aceleró el desarrollo de su propia bomba atómica. Si el informe contenía detalles técnicos o estratégicos, sería un objetivo prioritario para los agentes soviéticos. Por último, está la posibilidad de que el informe se haya perdido por accidente. Aunque parece improbable que un documento tan importante desapareciera sin dejar rastro, el caos administrativo tras el final de la guerra, y la transición del proyecto Manhattan a la Comisión de Energía Atómica, pudo haber provocado su extravío. Independientemente de su destino, la ausencia del informe ha alimentado especulaciones durante décadas. Su contenido, de existir, podría haber influido en la política nuclear, en los debates éticos y en la visión global del armamento atómico. El informe perdido del proyecto Manhattan es mucho más que un simple documento desaparecido. Representa un símbolo de los dilemas éticos, las tensiones políticas y las ambiciones científicas que definieron la era nuclear. Es un recordatorio de que incluso los avances más extraordinarios pueden estar cargados de preguntas sin respuesta. ¿Podría este informe algún día salir a la luz? Si existe, su revelación podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la historia del proyecto Manhattan y sobre las tensiones entre Oppenheimer y el gobierno de Estados Unidos. Pero también podría plantear nuevas preguntas sobre el modo en que manejamos los secretos y el poder en tiempos de crisis.
El enigma del informe perdido no solo nos invita a mirar hacia el pasado, sino también a reflexionar sobre el presente. En un mundo donde las armas nucleares siguen siendo una amenaza, las lecciones de Robert Oppenheimer y su generación son más relevantes que nunca. Su historia, y la del informe perdido, no solo trata sobre lo que ocurrió en Los Álamos, sino sobre lo que significa ser humano frente al poder de la destrucción total.